Perfecto, pero entonces, en resumen, para que los ciudadanos entiendan, si usted tiene entre 300 y 900 semanas y no se va a lograr pensionar, cumplió 65 años si es hombre o mujer, 60, ya no va a poder pedir esa devolución, sino que el Estado se queda con eso y a cambio lo que le va a dar es un subsidio que supuestamente es de 80.000 pesos a 230.000. Pero entonces ahí viene mi segunda pregunta. ¿Por qué el que ahorró en el pilar semicontributivo, que tiene un ahorro, va a recibir igual o menos de los que van a recibir en el pilar solidario, que en teoría son 230.000 pesos? No se entiende cuál es el criterio de equidad y de igualdad del sistema. ¿Tú nos podrías explicar? No tiene ningún criterio. Eso ha sido una de nuestras principales críticas. No tiene sentido que quien no cotizó nunca reciba, porque sí, 230.000 pesos y que quien cotizó 18 años de su vida, 999 semanas, reciba 280.000 pesos. No tiene ningún sentido. Yo creo que cuando estaban, es que lo más chistoso de todo es que cuando los defensores de la reforma intentan defender la reforma, nunca hablan de este pilar semicontributivo, porque es que no tiene forma de defenderlo. Ellos saben que les quedó mal planteado, ellos saben que en realidad el pilar no tiene pies ni cabezas, porque tal como lo dices tú, es incomprensible que sea un monto muy similar al del pilar solidario, que es en realidad solo un subsidio, y en cambio esta gente sí ahorró durante toda su vida. Entonces, pues nada, no tiene ningún sentido. Y otra pregunta sobre ese sistema solidario. Desde el gobierno Duque y antes existe un programa que se llama Adultos Mayores, en el que en general a la población que está en extrema pobreza y son adultos mayores reciben 80.000 pesos. Entiendo que en Bogotá se hizo un esfuerzo para darle el doble. Este sistema, lo que entiendo es que cuesta anualmente 8 billones y en teoría se paga del presupuesto general de la nación y de un fondo que existe en, digamos, en el sistema pensional, en el cual contribuyen incluso quienes ganan más de 10 salarios mínimos mensuales vigentes de pensión en adelante. Pagan una contribución digamos, a ese fondo y a ese sistema de solidaridad. Pero mi pregunta entonces es, ¿tú crees que esto se debe financiar es por vía presupuesto general de la nación, o tú por qué afirmas que se va a hacer un traslado de los ahorros del sistema de colpensiones para pagar ese régimen de subsidio? Porque es que, pues en teoría, no debería destinarse a pagar subsidios, porque esto es un subsidio, la plata que es del ahorro pensional, y en la Constitución incluso el artículo 48 habla que los ahorros pensionales solo se pueden destinar al tema pensional, pero acá se iría a una especie de subsidio. Entonces la pregunta es, ¿ese régimen solidario, que es más un subsidio, hace parte del sistema y cómo se financiaría? Es que no hay claridad y hay un déficit de casi 6 billones anuales. Total. De hecho, la razón por la que metieron este subsidio dentro de la reforma pensional, porque es que este subsidio podía salir por decreto, como Colombia Mayor, o sea, podía, una firma del presidente basta para que ese subsidio se dé, y de hecho el presidente ya hizo este subsidio para los adultos mayores de 80 años. Ahora es que lo está usando como excusa, como caballo de Troya con la reforma pensional para que lo aprueben. Pero el hecho de que él haya metido el pilar solidario dentro de la reforma pensional lo hace justamente para blindarse de ese artículo 48 de la Constitución, para decir que es que con el dinero del ahorro pensional, ellos no les gusta decirlo así, sino que les gusta decir con el dinero de las pensiones, pero es su dinero y mi dinero, con nuestro dinero, pues van a pagar algo que está dentro del sistema de pensiones. Esa es la estrategia que ellos lo hacen para blindarse jurídicamente. Ahora, lo que hay que decir es que, tal como tú lo dices, este subsidio, es decir, el bono pensional del Pilar Solidario, nos cuesta, según dice el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y el Ministerio de Hacienda, 8 billones anuales. 8 billones. Eso es un montón de plata. Y lo debe pagar específicamente el Departamento de Prosperidad Social, que no solamente paga el Pilar Solidario, sino que también paga renta joven, devolución de IVA, otros subsidios. ¿Cuál es el problema? Este año, no sé si vieron la noticia de que a inicios de año, cuando Gustavo Bolívar aún era el director de Prosperidad Social, el presidente Gustavo Petro le cortó el presupuesto a la mitad y le dejó menos de 4 billones de presupuesto total para todos los subsidios. O sea, imagínense, 4 billones
para pagar todos los subsidios, renta joven, devolución de IVA, adulto mayor, y ahora súmele la obligación que tiene para pagar el pilar solidario. No hay plata en ningún lugar. Y como evidentemente sabemos que no hay plata y estamos en un déficit fiscal, pues entonces aparecieron las llaves y el presidente Jaime Duzán, que es el presidente de Colpensiones, dijo hace 2 semanas en un foro que estuvo que el dinero que ellos requerían de los fondos de pensiones, el dinero que van a tomar de nuestro ahorro pensional, iba a servir, entre otras cosas, para alivianar, dice él, para mermar las cargas del gobierno, por ejemplo, para pagar el pilar solidario. ¿Eso qué significa? Que con nuestro dinero lo van a tener al alcance de ellos, obviamente, como dinero corriente de Colpensiones, y que con esa plata pues la van a destinar, entre otras cosas, para financiar ese subsidio. Y uno nuevamente dice, qué chévere que den un subsidio, maravilloso, pero ¿en qué época estamos? Estamos en época electoral. Es muy inteligente entregar un subsidio además con plata ajena, con plata que es nuestra, no con plata del gobierno, en época electoral. Eso le va a, seguramente si lo llega a entregar, le va a beneficiar mucho al presidente y por eso Petro es tanto que está pidiendo que la reforma pensional se apruebe justamente para entregar ese subsidio. O sea, mejor dicho, todo tiene un trasfondo. Y sobre ese tema que tú mencionas, y estoy de acuerdo que pues sería nefasto que se tomaran la plata de las pensiones de quien ha ahorrado para pagar estos subsidios, el gobierno anunció que quiere una especie de nacionalizar o traer la plata de los fondos de pensiones que están invertidas en el exterior y obligarlas a que inviertan en Colombia. Y al parecer lo que quiere hacer el gobierno con ese supuesto decreto que va a sacar próximamente es que le compren TES y deuda al gobierno. Esto sería entonces la forma de que financie ese programa solidario en época electoral. ¿Tú crees que van para allá? ¿Eso es lo que quieren hacer? ¿Traer esos fondos y que lo terminen invirtiendo en TES, deuda colombiana, y que así financien ese programa? Sí, entre otras cosas, hay que hacer una claridad, digamos, para las personas que lo están viendo, y es que son dos cosas diferentes, la reforma pensional a este decreto. Correcto. Entonces, así la Corte Constitucional tumbe la reforma pensional, el presidente puede sacar este decreto, es un decreto que nosotros vamos a demandar, no ha salido el borrador, pero tenemos ya algunas cosas claras que tiene el decreto que, pues, perjudican mucho a los afiliados, como por ejemplo, tal como lo dices tú, el hecho de que obliguen a los fondos de pensiones a invertir en Colombia, como nuestro mercado local es tan pequeño y los activos de los fondos son tantos, 470 billones, pues lo que va a significar es que la gran mayoría de nuestro ahorro pensional se va a ir para comprar TES, para financiar la deuda pública. O sea que los fondos de pensiones no tendrán más alternativa que, entre comillas, prestarle nuestro ahorro pensional al gobierno. Y aquí uno dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo si es que los fondos siempre han comprado TES? Me decían ayer. Yo decía, claro, porque los fondos han podido, los fondos y quien compre TES ha podido negociar con el gobierno tasas de interés altas a la compra de esta deuda. Entonces, por ejemplo, del 12%, del 11%, que significan retornos buenos. El problema aquí es que imagínense, si los fondos no tienen otra alternativa invertir en TES, si ya invirtieron en todo el mercado local y aún les sobra plata, porque eso es lo que va a suceder con el mercado local tan pequeño que tenemos, si aún así les sobra plata, les toca comprar de forma obligatoria TES, pues ya no va a haber negociación de las tasas de interés que vayan a tener. Entonces seguramente el gobierno va a vender esos TES a los fondos de pensiones, o sea, a nuestro ahorro pensional, con unas tasas de interés muy bajas. ¿Y eso en qué se va a traducir? En que el dinero que nosotros tenemos en nuestros fondos de pensiones, suponiendo que la reforma pensional no se aprueba, es decir, que se cae, igual esa plata va a disminuir. ¿Por culpa de quién? ¿De los fondos? No, por culpa de que el gobierno los está obligando a invertir en deuda pública con un retorno bajísimo. Entonces, si hoy la gran mayoría de personas obtienen sus devoluciones de saldos altas gracias a los rendimientos financieros, pues esos rendimientos financieros se van a desvanecer y ahí sí que se van a convertir, tal como esta renta vitalicia de la reforma pensional, en una chichigua. O sea, los que terminamos perjudicados a la larga somos nosotros los afiliados. Y con esa plata, ¿qué van a hacer? Pues le sirve como flujo al gobierno para financiar no solamente el pilar solidario, sino seguramente un montón de cosas más que tengan que financiar ahorita en campaña, en época electoral, cuántas cosas se les ocurra financiar. Y lo más triste de todo, lo más doloroso de todo, es que la van a financiar a costa nuestra, a costa del ahorro de 19 millones de personas que estamos en los fondos de pensiones. Pero entonces, como conclusión, ese decreto, que no es la reforma pensional, lo que va a hacer entonces es que si yo estoy ahorrando en un fondo privado, pues ese fondo ya no me va a rentar muchísimo más por inversiones en el exterior que renten más, sino que puede reducirse
la rentabilidad para financiar al gobierno, pero además toda esta plata que entra pues seguramente genera inflación y el dólar también se podría ver afectado, así que pues es alarmante ese decreto que quiere sacar el gobierno.